Nutriología. La nutriología es el estudio de la nutrición y esta es un amplio y complejo conjunto de fenómenos biológicos, psicoemocionales y socioculturales asociados con la obtención, asimilación y metabolismo de los nutrimentos. En la nutrición están incluidos la alimentación y la actividad física, que involucra la actividad laboral, los gustos, los factores emocionales y, por supuesto, los factores socioeconómicos, ambientales y culturales. El objetivo de la licenciatura es formar profesionistas de la nutriología con conocimientos en alimentación, nutrición y actividad física, con habilidades y actitudes para implementar y evaluar programas de promoción y atención a la salud en estos tres ámbitos, con capacidad de incidir en la mejora de la calidad de vida desde las perspectivas interdisciplinaria, de género e interculturalidad. El plan de estudios de la licenciatura tiene una duración de 4 años y un total de 389 créditos distribuidos en 56 asignaturas. Las asignaturas se organizan en 5 campos de conocimiento: químico-biológico, ciencias de la salud, humanístico-social, metodológico y lengua extranjera. Esta licenciatura se cursará en las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y en la Escuela de Dietética y Nutrición del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Perfil del aspirante. El aspirante interesado en esta licenciatura deberá cursar el área de las ciencias biológicas y de la salud o el conjunto de asignaturas relacionadas con estos campos. Deberá contar con conocimientos básicos sobre las ciencias biológicas, químicas y de la salud, información sobre la concepción del ser humano como una totalidad biopsicosocial, habilidad para el uso de tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la ciencia, conocimientos básicos sobre la historia y la situación social, económica y cultural actual de nuestro país, capacidad de reconocer la importancia de la salud integral para el desarrollo individual y comunitario, pericia para comunicar con claridad, de forma oral y escrita, las propias ideas con fundamentos teóricos. Aunado a ello, deberá tener interés para desarrollar propuestas innovadoras en torno a la salud, apertura para comprender el concepto de ser humano y su comportamiento, interés para interactuar con la comunidad y reconocer y aceptar las diferencias interculturales, apertura para la utilización de los recursos tecnológicos de información y comunicación para su aprendizaje. La formación integral es un eje fundamental en la carrera. Por ello, se ofrecen más de 18 actividades artísticas y más de 12 disciplinas deportivas. La facultad también ofrece a los estudiantes la posibilidad de ingresar a programas institucionales de la UNAM, como son las becas de manutención y PEFEL, además de las que por convenio designe el gobierno federal o estatal. Aunado a ello, se cuenta con el programa de movilidad estudiantil nacional e internacional, así como asesorías y un programa institucional de tutorías que coadyuva a la eficiencia terminal. Además, se imparten cursos de inglés, francés, alemán y portugués en 2 modalidades, de comprensión y posesión. La titulación es un elemento necesario para el ejercicio profesional del egresado en nutriología. Por ello, la carrera cuenta con 5 opciones de titulación. La FES Zaragoza cuenta con 8 clínicas universitarias de atención a la salud, cafetería, biblioteca, servicio médico, salas de seminarios, auditorios, laboratorios, aulas, instalaciones deportivas y culturales, centro de cómputo, red inalámbrica, entre otras instalaciones que favorecen tu formación. Campo y mercado de trabajo. El egresado de la licenciatura en nutriología desarrolla funciones profesionales de diagnóstico, prevención, promoción e intervención en las áreas de nutrición y ejercicio físico, con el propósito de favorecer la salud integral de las personas y colectivos. Desarrolla su actividad profesional en instituciones de salud y de seguridad social públicas en los niveles federal, estatal y municipal y en instituciones privadas, formando parte del equipo interdisciplinario de salud. La carrera de nutriología se cursa en 4 años, más 1 de servicio social. El alumno debe considerar que hay 3 sedes de estudio. Para más información, consulta nuestro portal www.zaragoza.unam.mx.